Buenos días, queridos alumnos de segundo medio. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y cuidándose. A continuación, daremos la explicación de la clase número 1 de la etapa número 5, que corresponde a la Gran Depresión Socioeconómica de 1929. Para esta etapa, los aprendizajes esperados son identificar y comprender los antecedentes y características de la crisis de 1929 y finalmente comprender los efectos socioeconómicos que desarrolló la Gran Depresión de 1929. Antes de continuar con los contenidos de la etapa 5, es importante que nosotros reflexionemos en torno a los contenidos que vimos en la etapa anterior, correspondiente a la prosperidad económica o también, como lo llamamos, los locos o felices años 20. En esta ocasión, lo que ustedes deben desarrollar como primera actividad es reflexionar y un poco analizar las imágenes que están en ambos cuadros, que corresponden principalmente a imágenes que la primera de ellas es el realismo del siglo XIX y la segunda corresponde al cubismo del siglo XX. ¿Qué es lo que buscaba acá en este ticket de entrada? Principalmente que ustedes vean la diferencia en lo que se desarrolló en esa época, a lo que nosotros nos referimos como la ruptura de los cánones tradicionales, y la pregunta que ustedes tenían que desarrollar era la siguiente: ¿qué diferencias y semejanzas se pueden establecer entre estas obras de arte? Y ustedes debían explicar al menos dos diferencias o dos semejanzas. En esta ocasión, como estábamos viendo lo que son la ruptura de los cánones tradicionales, se puede ver realmente que una diferencia entre ambas obras de arte es la forma o la perspectiva de vida que tenía el arte durante esa época. En el siglo XIX, el realismo era principalmente una forma de ver la vida en forma real, es decir, a través de lo que pasaba en la vida cotidiana y principalmente darle una especie de imagen real a lo que se proyectaba en la obra de arte. Si ustedes se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, el tema de los colores cálidos, la, la realidad de la forma de las tres trabajadoras, y en fin, el escenario en general muestra lo que es el 100% de la realidad y también el tradicionalismo que se desarrollaba durante el siglo XIX. En cambio, en el cubismo del siglo XX, la realidad es completamente distinta. La perspectiva artística, que en este caso va a tener el autor, que es Pablo Picasso, muestra que la realidad no corresponde a lo que muestra el cuadro, es decir, hay una distorsión de la realidad. Y eso va en función a que se quiere romper con los cánones tradicionales y se quiere dar una imagen más vanguardista, mucho más surrealista a lo que se quería desarrollar durante el siglo XIX. Por lo tanto, el siglo XX y sobre todo a partir de la década de 1920, post Primera Guerra Mundial, el mundo cambia, el mundo despierta, el mundo y sobre todo la sociedad empieza a tener otra visión de vida que va en función a la libertad, al disfrutar la vida, y sobre todo ese disfrute de la vida va en función a que la economía va a acompañar a esa nueva idea de disfrutar la vida. Aquí no me refiero principalmente a lo que es el consumo, el poder adquisitivo y sobre todo el despilfarro económico que va a tener la sociedad del siglo XX. Por lo tanto, a través de esta diferencia que nosotros lo vemos principalmente con estas obras de arte, es lo que nosotros buscamos saber, que son los antecedentes que marcó una época y que marcó finalmente la famosa década de 1920, donde el despilfarro, donde el consumismo y sobre todo la prosperidad económica que va a tener Estados Unidos frente a Europa
y frente al mundo, va a ser un antecedente fundamental para la temática que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta Gran Depresión? Tenemos que tener claro que a pesar de la aparente prosperidad y bonanza económica, la sociedad de los años 20 presentaba graves desequilibrios y su crecimiento no estaba asentando en bases sólidas. En el año 1929, la fragilidad del sistema económico mundial quedó en evidencia y produjo una depresión económica sin precedentes en el sistema capitalista, conocida como la Gran Depresión. Esta crisis se extendió por casi todo el mundo, excepto en las economías planificadas como la de la Unión Soviética, y tuvo consecuencias devastadoras por varias décadas. Cuando nos referimos con economías planificadas, corresponde a un sistema económico en el que el Estado regula el proceso de la producción y distribución de los bienes, decidiendo qué es lo que se va a producir, cómo se hará y quiénes tendrán acceso a estos productos. Este tipo de economía planificada nosotros los vamos a ver en las próximas clases cuando veamos el desarrollo de los gobiernos totalitarios. Pero en esta ocasión, la Gran Depresión o la crisis de 1929 va a estar relacionado principalmente con la economía capitalista. ¿Qué va a pasar en esta Gran Depresión? Antes que ocurriera la Gran Depresión de 1929, el mundo estaba todavía teniendo los efectos de la Primera Guerra Mundial. La guerra mundial y sus consecuencias convierten a Estados Unidos en la primera potencia económica. Cabe recordar que la Primera Guerra Mundial va a afectar enormemente a las potencias económicas europeas. Por lo tanto, su rol protagonista que lo tenían durante el siglo XIX termina con el fin de este conflicto, y el que se convierte ahora como principal potencia económica será Estados Unidos. Estados Unidos va a financiar y también va a asumir los gastos de la guerra, y principalmente va a prestarle dinero a las grandes potencias europeas para que puedan reconstruirse por los estragos que trajo la Primera Guerra Mundial. Esto provocó principalmente una demanda de préstamos y productos que Estados Unidos exportó principalmente a Europa. También esta nueva forma en que Estados Unidos le presta estos fondos económicos a las potencias europeas y también aumenta su mercado de exportación, produce que exista una dependencia de Europa con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos va a desarrollar una prosperidad norteamericana. ¿Qué quiere decir esta prosperidad norteamericana? Gran productividad y sobre todo gran poder adquisitivo de la población. De acuerdo como lo tenemos acá, Estados Unidos se convierte en la principal potencia económica durante la década de 1920. ¿Y cómo lo va a reflejar? Lo va a reflejar con una alta demanda en su industria, por ejemplo, en la arquitectura que va a tener las principales ciudades de Estados Unidos. En este caso vamos a tener a Nueva York como la gran manzana que todavía se conoce de Estados Unidos, y sobre todo el auge en tecnología, en industrias, en mercado, en empleo, en el mercado financiero, ¿ya? Va a ser muy, muy potente durante esta época. Sin embargo, como lo había dicho en un principio, esta Gran Depresión va a tener un antecedente clave, que esta prosperidad norteamericana no va a ser sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que la especulación financiera, tal como lo habíamos dicho durante la clase, que especulación financiera, ¿a qué nos referimos? Que económicamente, en teoría, ya existía un buen sistema, existía un futuro consolidado, lo cual este sistema capitalista, según lo que decía el economista y según lo que se pensaba teóricamente, era un sistema
que era perfecto, que no tenía fallas, ¿ya? ¿Qué pasó? Que como se desarrollaba la idea de que era un sistema perfecto y no tenía fallas, provocó que la gente tuviera mayor seguridad en pedir créditos, en endeudarse, en crecer rápidamente la producción, la industria, en fin, la economía, ¿ya? Y eso provocó de que no existiera un equilibrio con la realidad, ¿ya? También habíamos dicho de que era tanto el afán de tener, de consumir, de tener un buen estatus económico, de tener una mejor vida, que la gente empezó a pedir masivamente dinero prestado, lo cual este sobreendeudamiento llegó a un punto en que no existía una conciencia o una reflexión frente a lo que se podía pagar, a lo que se pedía no era acorde a lo que uno podía pagar. Por lo tanto, este sobreendeudamiento llegó a un punto crítico que finalmente, finalmente se determinó principalmente con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, a lo que nosotros llamamos como el Jueves Negro. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 marcó el inicio de las crisis económicas más grandes que se ha tenido en el sistema capitalista. Si bien este hecho, conocido como el crack bursátil por los economistas, fue el detonante de la Gran Depresión, lo cual estuvo acompañada de las siguientes causas. Uno, el crecimiento de la producción agraria e industrial provocó que la oferta sobrepasara a la demanda y causó una sobreproducción en el mercado norteamericano. Dos, la confianza en una aparente prosperidad de la situación económica favoreció el aumento de concesión de créditos y de la especulación como medio para intercambiar acciones de la bolsa. Por lo tanto, ambas causas van a provocar que finalmente en 1929, en octubre de 1929, se produjera que la bolsa donde se manejan las acciones, que habíamos dicho que estas acciones son principalmente la venta de partes de empresas, ¿ya? Estas acciones fueran tan, se vendieran tan fácilmente que no existían demandantes. Llegó a un punto en que había mucha oferta y poca demanda. Por lo tanto, ¿qué provocó esto? De que las acciones en un momento costaran nada, costaran muy bajo precio a lo que realmente valían. Por lo tanto, aquí ocurrió un colapso en el sistema económico capitalista. Por lo tanto, esto ocurrió de que la bolsa quebrara, que la bolsa fuera, se tuviera su mayor baja de producción y de venta en lo que son las acciones de la empresa. ¿Cómo fue este proceso de crisis? La crisis se desencadenó porque el alza del valor de las acciones no correspondía con la realidad económica. Es decir, había mucha oferta, pero poca demanda, producto a que los demandantes, en este caso los compradores, ya no tenían capacidad económica para seguir gastando. Ya sus recursos estaban limitados, por lo tanto, ya no había dinero para comprar. Además, los inversionistas rápidamente retiraron sus capitales y acciones de la bolsa, pensando que podían solucionar este problema de la demanda. Sin embargo, esta rápida retirada de capitales que tuvo los inversionistas provocó un pánico colectivo por parte de los compradores que habían invertido supuestamente sus acciones en créditos. Por lo tanto, esto provocó de que, claro, existían muchos créditos, pero no había dinero para pagarlos. Finalmente, el 24 de octubre de 1929, el famoso Jueves Negro, una cantidad excesiva de alta de acciones se ofrecieron a la venta a compradores inexistentes. Esto va a provocar una reacción en cadena, es decir, quiebre de empresas y el sistema bancario.
De acuerdo a esta falla del sistema capitalista, va a provocar que este sistema finalmente llegue a su fin. Por lo tanto, vamos a tener cuatro procesos o cuatro características que complementan este proceso histórico llamado la Gran Depresión de 1929. Una, acciones, entre comillas, se desarrollaban a través de una buena especulación financiera. Dos, mucha demanda y poca oferta. Tres, caída rápida de valores de acciones. Y cuatro, finalmente, no habían compradores. Ante esto, aquí yo les muestro un gráfico de cómo fue la evolución de la caída de acciones en la bolsa de Nueva York. Y si ustedes se dan cuenta, finalmente parte que los primeros días de la primera quincena de octubre de 1929 ya estaba ocurriendo una leve caída frente a las acciones. Claro, habían días buenos y habían días malos, pero si ustedes se dan cuenta, entre 2 días antes del 29 de octubre, se ve una repentina caída de los valores de las acciones de la bolsa. Por lo tanto, esta caída que fue rápida provocó que existiera una quiebra en cadena al sistema financiero y sobre todo también al sistema industrial, donde, claro, después del día 29 existe una recuperación leve, pero esta recuperación va a tener que desarrollarse a partir de un nuevo sistema económico que lo vamos a ver en las próximas etapas y principalmente tratar de inyectar económicamente recursos para poder levantar nuevamente el sistema económico. Sin embargo, como se ve en el gráfico, esta proyección vuelve a tener sus bajas, sus retenciones, y finalmente cae a fines de 1929, en noviembre de 1929, por lo que, como lo vamos a ver en la etapa número 6, Estados Unidos principalmente va a tener que tener un plan de recuperación económica y sobre todo el desarrollo de un nuevo sistema económico. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta crisis? Los efectos de esta crisis, como les dije, van a ser efectos en cadena. Estos efectos principalmente van a ser marcados, van a tener como consecuencia en lo social, ¿ya? Como sale aquí, este crack de la bolsa de Nueva York va a tener principalmente un efecto en cadena a lo que nos referimos como quiebras bancarias, quiebras industriales, quiebras comerciales y quiebras agrícolas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a desarrollarse? Principalmente lo que es la reducción de los créditos de consumo y de la producción. O sea, la única solución para que deje de haber este tipo de quiebras es la reducción del consumo. ¿Por qué se va a producir esta reducción de consumo? Se va a producir principalmente a partir de la baja de los productos, lo cual disminuye considerablemente la producción, producto a las quiebras de la empresa y a la quiebra del sistema bancario. También estas quiebras no solamente van a ser perjudicadas la parte económica, sino como le había dicho en un comienzo, estas quiebras van a repercutir principalmente en el sector social, a lo que nosotros denominamos como despido, desempleo y miseria. Y este despido, desempleo y miseria va a traer que obviamente no haya recursos económicos, no haya dinero y se produzca la baja del consumo. Esto lo vamos a ver también durante la última clase y principalmente lo vamos a ver también en los efectos esta Gran Depresión, lo vamos a ver en la etapa número 6. Ya teniendo claro cómo fue el proceso de la Gran Depresión de 1929, vamos a ver ahora lo que es las actividades. En esta ocasión vamos a volver a trabajar con un ticket de entrada que corresponde a la clase número 2. Y lo que tienen que hacer es reflexionar en torno a la imagen que aparece en la página 30 de su texto escolar,
donde tienen que responder la siguiente pregunta, que dice, ¿qué aspectos de la imagen te permiten determinar la situación económica en la que se encontraban estas familias? De acuerdo a lo que ustedes observan, deben explicar dos aspectos importantes que se pueden ver en la imagen que está en su texto. Ya teniendo el ticket de entrada, ahora nos corresponde lo que es la actividad del texto escolar. Y estas actividades tienen que ver principalmente con la página 29 de su libro, donde tienen que realizar en forma individual las preguntas 1, A y B, y 2, y leer atentamente los recursos 13, 14, 15 y 16 que están en el texto. En esta ocasión, ustedes tienen que responder las preguntas que aparecen ahí y la segunda parte, ustedes tienen que realizar un relato o informe periodístico, no más de una página, donde ustedes sean periodistas que están viviendo en Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión y, sobre todo, realizar un reportaje que reporte principalmente las condiciones de vida que se vive en ese momento y para eso puedes seguir tres preguntas que son las siguientes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis? ¿De qué forma afectó la economía del país? ¿Y cómo cambió la forma de vida de las personas? Cualquier duda que tengas sobre la realización de las actividades o de los tickets de entrada, puede escribirme a mi correo que está al inicio de la guía o simplemente lo resolvemos en clase. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.